Buenas tardes, bienvenidos al Foro Tejido Artesanal de Boyacá, un repaso por la historia, el presente y el futuro de los tejidos artesanales. Permítanme, me presento, mi nombre es Miriam Rincón, soy boyacense, soy administradora de empresas, me he especializado en el desarrollo de productos turísticos y artesanales, trabajo por el desarrollo del sector artesanal, turístico y cultural desde la Corporación Social Muisca, que actualmente está ubicada en el kilómetro 6, en la vía Tuitama-Anopsa, sector Punta Larga. Desde allí hemos logrado pues ubicar nuestro Centro Cultural de Tejidos y Artesanías, elaborada 100% a mano, con la integración pues de personas con varios saberes y conocimientos, con el propósito de promover el rescate de nuestras tradiciones ancestrales relacionadas con lo que tiene que ver las técnicas de tejido a mano, 100% a mano. Es por eso que hoy nos reunimos en este encuentro de ideas con estas lindas personas que han dedicado su tiempo a estudiar nuestra cultura, a buscar el contexto cultural de lo que realmente representan los tejidos y pues este arte para todas las personas que nos dedicamos al tema artesanal especialmente. También damos las gracias pues a las personas presentes, a todos los que nos acompañan en esta tarde. Agradecemos su tiempo y esperamos que sea de gran aporte al sector artesanal esta charla, ya que durante ella pues vamos a hablar de la tendencia que está tomando nuestra artesanía hecha a mano y cuál es el futuro, no solamente en Boyacá, sino pues en el mundo. En esta tarde pues nos acompañan especialmente Katy Díaz, que es una persona especializada en textiles, en la microbiología textil, es científica y pues se dedica de tiempo completo a todo el enfoque patrimonio textil de nuestro mundo. Tenemos a Rosita, que también es profesional guía del turismo, tiene un diplomado en información turística de la UPTC y es especializada en marketing y ventas de productos artesanales. También nos acompaña en esta tarde Catalina. Catalina es una profesional especializada que busca especializarse en el sector de nuestra cultura boyacense especialmente. Bueno, así las cosas, pues entonces damos inicio ya a nuestra charla, a nuestros temas de interés que nos atañen en el día de hoy. Uno de los temas pues más imponentes o importantes que debemos saber y tratar en este momento es pues nuestro presente actual como artesanos, como tejedores, y pues qué nos depara el futuro de acuerdo a nuestra circunstancia que estamos viviendo en este momento el efecto negativo que nos ha causado pues la pandemia. Entonces les cedo la palabra pues a Katy y luego a Catalina. Muchísimas gracias. En primera instancia, gracias por la invitación. Me siento de verdad muy halagada de poder conocer este equipo, que sé que para bien vamos a empezar a conocernos más, a trabajar más de la mano, para llegar a ese fin último que es que todos entendamos ese valor que hay detrás de la artesanía y sobre todo en este caso detrás de lo que son los textiles y los tejidos dentro de este gran mundo textil. Gracias por la generosidad de tus palabras. Pues mira, yo soy microbióloga de la Universidad Javeriana. Hace 20 años tuve la fortuna de salir como microbióloga y yo pienso que en ese momento teníamos tantos enfoques, aunque yo hice mis pinitos en lo que fue la industria y lo que fue la parte técnico comercial, con el pasar del tiempo había algo en mí, siempre hubo un amor hacia lo que era la parte textil y lo que era la parte patrimonial. Entonces fue ya en la piloto, en la Universidad Piloto, cuando tuve la oportunidad de trabajar con ellos, que empezamos a tocar temas como el biodeterioro. Y el biodeterioro es un concepto muy bonito que uno puede empezar a estudiar acerca de cómo los microorganismos y macroorganismos afectan piezas arqueológicas, piezas patrimoniales. Y pues dentro de ese mundo patrimonial podemos hacer una pequeña división y es la división de lo que es el tema textil. Aunque al comienzo yo empecé con todo lo que tenía que ver con la parte de libros,
de libros patrimoniales y después algo así me pudo coquetear un poquitico lo que era la parte de las pinturas. Me enfoqué finalmente en lo que fue la parte textil, en lo que fue la parte de fibras, porque en realidad, como técnicamente yo podría entenderlo, es más un estudio del biodeterioro en materiales y en este caso pues de los materiales o fibras que nosotros utilizamos dentro de los procesos de la tejeduría. Entonces fue como yo pude conectar estas dos grandes pasiones que tenía. Por un lado, lo que era el amor patrimonial, el amor textil, y por otro lado, digamos, la preparación que tenía. Mira que me di cuenta que más allá del conocimiento, porque yo pienso que Colombia es rica en cuanto a la cantidad de profesionales, mira, en verdad es increíble las personas que encontramos que son, pero en realidad especialistas en esta historia. Yo entendí que el dolor iba más allá del conocimiento y el dolor se encontraba en la divulgación. Por eso más adelante, digamos, como que los estudios de posgrado yo los orienté más en la divulgación y en este caso la divulgación para hacer conocer un poquitico más todo este tipo de temas. Y caminando por el mundo de la comunicación me vine a encontrar con un libro muy hermoso que se llamaba El mensaje está en el tejido. Entonces fue como otro panorama que yo tuve acerca del tema de la tejeduría, porque ya quienes empezaron a abordar este tema no era no solo de la parte patrimonial, de la parte conservacionista, sino también de la parte en cómo el tejido a través de la historia de la humanidad nos ha dado distintas perspectivas. Entonces empezamos a revisar cómo desde la prehistoria no solo cubrían sus cuerpos, digamos, para protegerse con los tejidos que ellos mismos realizaban, sino también el uso de colores o de formas tenían un significado. Y podemos hacer un caminar a través de la historia de la humanidad y darnos cuenta que hasta la labor o el oficio de tejer llega en ciertos momentos, y yo pienso que más adelante se presenta la oportunidad, lo hablaremos, llega hasta la historia de la guerra mundial y cómo el espionaje utiliza el tejido como podríamos decir, como una serie de técnica o una estrategia para poder ganar unos a otros y para poderse comunicar. Entonces, sí puedo decir que de un lado he dejado la parte más conservacionista, hay personas mucho más especializadas en este tema y que de lleno están, y me he adentrado un poquitico más en esto, en cómo el tejido es un vehículo, ¿sí?, de comunicación, no solo expresa, sino que a través de la historia se ha utilizado como estrategia de comunicación. Además que lo más importante es que yo soy activamente tejedora, soy una tejedora en construcción, o sea, yo estoy metida en este mundo, bienvenidas son las enseñanzas que ustedes puedan tener para mí. Y pues nada, yo pienso que el tejido en este momento está en auge, siempre lo ha estado, pero en este momento de pandemia está en auge, porque hay diferentes campos, diferentes áreas por las cuales nosotros podemos abordar el tema de la tejeduría, desde la parte económica, desde la parte histórica, desde la parte patrimonial, desde la parte terapéutica, porque yo personalmente espero mucho más, con más paciencia, cuando tengo alguna pieza en la cual estoy tejiendo. Y espero de una forma espectacular, armonizada, tranquila, sin hacer caras, que sé que sería algo para mí muy complejo, esperar sin tener, digamos, a la mano una aguja de crochet o las dos agujas. Entonces, pues nada, me parece supremamente interesante y nuevamente gracias, gracias por esta oportunidad. Gracias, Katy. Catalina, por favor, te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un gran honor estar en estos espacios que hablan de la cultura boyacense y cómo se puede reflejar en las nuevas generaciones, como sería yo o personas mucho más jóvenes que mi generación. Bueno, yo soy artista escénica en formación de la Universidad Javeriana también. Es un gran placer tener otra compañera de la Universidad Javeriana acá. Yo me desempeño en el área de las artes escénicas. Tengo un gran interés por cómo se desarrolla la cultura del arte escénico aquí en Boyacá. Pues yo tuve que migrar a Bogotá para estudiar mi carrera porque en este momento no existe este programa en Boyacá. Y me di cuenta que en lugar de mantener ese conocimiento afuera,
pues sentía un gran interés por traer todo eso acá, aunque acá, digamos, en la ciudad de Duitama ya existen muchos grupos y organizaciones de la cultura que necesitan más reconocimiento y más espacios. Yo vengo aquí a platicar con ustedes, creo que específicamente por un proyecto que estaba desarrollando con el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Culturama, acerca del concepto del boyacencismo en la literatura, de autoras de nuestro municipio y cómo eso se relacionaba con el arte escénico. Y pues este concepto de lo que es ser boyacense inevitablemente me llevó a las tradiciones y las costumbres, pero como con una cierta lejanía, ¿no? Porque a pesar de que yo soy nacida y criada en Duitama, soy puramente boyacense y me encanta hacerlo. Creo que mi generación o generaciones incluso un poco mayores que yo hemos perdido como ese contacto con lo tradicional, con unas enseñanzas muy artesanales de nuestra región y entonces ahora lo vemos como en un libro de historia, ¿no? Como si uno abriera un libro y dijera, ah, claro, tejer, esquilar, los hilos, todas las agujas. Cuando, cuando, digamos, yo veía a mi abuela hacerlo, pero nunca por cómo me enseñaron o por el estilo de vida que llevo, como que nunca pude tener esa cercanía. Entonces me parece que este proyecto es como un puente entre generaciones muy interesante y que va a hablar mucho de ese sentimiento boyacense que como llegué a plasmar en mi proyecto, lo que decía es que el boyacencismo no es un concepto fijo, sino que es más como una experiencia que uno tiene y que se traslada en el tiempo y en el espacio de generación a generación. Pero la idea también es que pues las generaciones más nuevas como que no desconozcan y puedan sentirse más cercanos con estas tradiciones que nos atrapan y, y nos hablan mucho de la atmósfera boyacense. Entonces, pues creo que ese sería mi aporte para este proyecto. Nuevamente, muchas gracias. Me parece que es una oportunidad genial para comenzar a sacar estos temas de la gaveta y hacerlos muy actuales. Gracias, Catalina. Genial. Y Rosita, por favor, eh, tú tienes un aporte muy valioso, muy importante sobre pues cómo podemos impulsar las artesanías y todos nuestros productos artesanales, pues desde nuestro tema cultural, turístico del departamento y de todos los sectores que sean involucrados en nuestra economía. Claro que sí, muchas gracias. Para mí es muy, me toca las fibras más profundas de mi alma poder compartir con personas como ustedes, con personas tan conocedoras y tan amantes de esta región tan maravillosa como lo es Boyacá, porque para mí Boyacá es un corazón lleno de oportunidades, lleno de tradiciones, de cultura, de amor y que no podemos dejar perder de generación en generación, sino que debemos aprovechar, así como nuestros abuelos, como toda esa gente tan hermosa que ha pasado por estas tierras, que saben aprovechar desde las especies vegetales, porque desde las fibras del fique, las artesanías vienen en la cestería, desde la misma tierra, con el barro, viene todo el trabajo de la cerámica y desde la piel de las ovejas, de nuestros animales que tenemos en las fincas, en los corrales, vamos a quitarle esa piel a ellos, a quitarle la lana, que es la que llevamos con un proceso maravilloso que une familias. El proceso de la lana lo llevamos desde el esquilado de la oveja, el lavado de la lana, el que nos cuenten y que lleguen a saber de pronto los niños en este momento que la barba de una piedra, al retirarla de esa piedra,
puede llegar a dar colores maravillosos a una madeja de lana y que esa lana se convierte por medio de un telar en un atuendo maravilloso que después llevan nuestros abuelos, como es una ruana que es auténtica boyacense y que esa ruana ha llevado a un artesano a darle un reconocimiento mundial porque le hizo una ruana al Papa Juan Pablo II, porque le va a hacer una ruana al Papa en este momento, al Papa Francisco, porque está en un libro de los Guinness Records. Entonces hay tanto, es un mundo, Boyacá es una historia maravillosa y me enorgullece estar en este espacio con personas como ustedes. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Nos acompaña también una persona que se dedicaba a los tejidos, viene del municipio de Nopsa, ella es Vilma. Vilma, por favor, preséntate. Muy buenas tardes a todas. De verdad que un agradecimiento enorme por compartir ese conocimiento que ustedes tienen a través del estudio que han venido realizando. Mi nombre es Vilma Rojas, vivo en Nopsa y soy netamente boyacense, padre boyacense, madre boyacense. Traigo en las sangre ese arraigo artesanal. Mi abuelita trabajaba en telar. Mi madre lo que es las dos agujas, el crochet, y debido a eso en todo el tiempo de mi vida siempre me he mantenido en ese trasegar de culturas. He tenido la oportunidad de conocer varias culturas comparando con lo que nosotros nos heredaron nuestros antepasados, y todo país, todo departamento tiene su cultura específica, pero Boyacá es grande en cultura, es grande en artesanía, es grande en saberes, su gastronomía, sus sitios turísticos. Acá tenemos todo, somos privilegiados. Muchas gracias. Gracias, Vilma. Bueno, pues realmente el tema que nos atañe a todos, a todas las personas de todos los sectores, pero hoy en día pues al sector artesanal, especialmente tejidos, es porque muchas personas, mucha gente vivimos o tenemos enfocado nuestro sustento diario, nuestro sustento familiar en los tejidos, en nuestras artesanías, en los productos que elaboramos. Esta pandemia pues nos ha traído una gran recesión a todos, no estábamos preparados, creo que nunca estamos preparados para una situación como esta. A la fuerza nos ha tocado pues prepararnos y alistarnos pues para nuestro futuro inmediato, que es seguir en nuestras labores, pero ya cogiéndonos a toda la mecánica nueva que tiene el planeta prácticamente, tanto en tendencias de comercialización, ya todo nos toca vincularnos, acogernos a que todo es por internet o a las plataformas comerciales, y pues este tema sí ha sido muy duro pues para casi todo el mundo. Eso no quiere decir pues que no lo podamos hacer y que no lo logremos, y ojalá sea pues en un corto tiempo. Pero realmente el presente pues es lo que estamos viviendo y eso pues ya lo sabemos. Lo importante sería pues saber que podemos desde nuestro seno, desde el día de hoy, empezar a plantear o proyectar a futuro para el sector artesanal. Una parte importante tanto de la artesanía como de los productos es pues que todos traen una índole cultural, traen un carácter cultural, que prácticamente por eso es que se hacen a mano. Pero por lo mismo pues tienen un valor emocional y un valor cualitativo, que comercialmente pues es una desventaja para competir contra los precios del mercado, y eso es la afectación más grande que poseemos casi todas las personas que trabajamos el sector artesanal. No sé cómo lo vean ustedes desde el punto de vista ya de nuestro futuro socioeconómico en la región. ¿Qué dices, Katy, por favor? Bueno, yo quería primero escuchar a mis compañeras, que ellas conocen mucho más la región en este momento, además que son
ancestrales tejedoras. Como les decía, yo soy una tejedora en construcción. Llegué a este mundo textil más por el tema conservacionista, mirar qué microorganismos le crecían a los textiles, mirar qué microorganismos, qué condiciones aéreas podíamos tener nosotros dentro de los museos, qué condiciones, lo que llamamos el CAI, calidad del aire interno, qué condiciones se tenían que establecer para que si traía una pieza, no sé, con tantos años de conservación, pues los microorganismos no fueran a acelerar ese proceso que de todas maneras va a existir dentro de la presa, dentro de la pieza y de su degradación. Entonces, para mí, si me preguntas qué pienso de la pandemia, sería un primer aspecto, no como sentido pandémico de social y social en este momento, sino más como el sentido de que nos tenemos que reinventar. Y parte de eso es lo que tú estabas describiendo, aprender a vivir en plataformas, aprender a tener que comercializar mucho más a través de la web, ¿cierto? Aprender a enseñar y dejarse enseñar a través de la virtualidad. Entonces, primero que todo, yo pienso que es una oportunidad para reinventarnos. Segundo, económicamente, pues mira que ha sido, yo pienso que ha sido muy agradecido en cuanto a que todos terminamos valorando cosas que de pronto en algún momento las teníamos al frente, eran tan obvias y no nos dábamos cuenta. Yo te cuento que mensualmente, y eso que no es mi 100% de trabajo, porque yo manejo un porcentaje dictando clases dentro de los estudios, dentro de los escritos que hago, y otro porcentaje lo hago con la tejeduría. Pero mira que yo estoy muy agradecida porque esa tejeduría, como alguna vez te lo dije, más de una vez ha pagado alguno de los recibos de gas o de agua de mi casa. Y es porque a mí me parece que estamos en esa necesidad de volver a esas raíces. Y mensualmente las piezas se han movido, o sea, las piezas se mueven, o sea, sí es un trabajo que te permite y que no necesitas una infraestructura tan grande, y me van a disculpar porque yo estoy hablando solo de crochet y de 2 agujas, en ningún momento toco el tema de telar, porque para mí pues es otra historia dentro del mundo de las fibras. Pero las personas han sido muy agradecidas y te piden y te hacen pedidos en este momento que está de moda el trapillo y hacerse estas organizadoras de trapillo y todo ese concepto de María Kondo y toda esa cuestión. Con un buen marketing, y aquí nuestro especialista en marketing me puede fortalecer más la idea. Mira yo me he asombrado muchísimo, yo me asombro cómo veo que hay personas que dicen, vi tu cuello, vi la boina que hiciste, me gustó esta cesta, ay, no la tienes en tal color. Entonces, me ha encantado porque la misma simpleza a la que nos ha invitado la pandemia, ¿cierto? Porque esa misma quietud a la que nos ha invitado, pues a mí me ha permitido conocer técnicas y dentro de la técnica me ha permitido conocer puntadas, ¿sí? Me ha permitido conocer personas. Esto ya se convirtió en una red muy interesante. Entonces, los proveedores de fibras te llegan con cosas nuevas, ellos mismos han hecho muy suyo el marketing y al final fíjate que nosotros la creatividad bajo presión funciona. No sé qué dirán los psicólogos, pero la presión en cierta forma tiene su factor muy positivo y es que saca lo mejor de ti, o sea, volvemos a esas raíces biológicas como yo siempre he dicho, volvemos a ese personaje prehistórico que tiene que mirar cómo descubre su entorno para poder sobrevivir y llevar el pan pues a sus crías. Entonces, yo lo veo como muy positivo en ese aspecto. Por supuesto, el concepto y el panorama de la pandemia va mucho más que esto. Pero si me lo preguntas desde mi experiencia personal y si me lo preguntas ligado mucho a este mundo de tejer y que está en construcción, yo lo he visto muy positivo en ese aspecto. Oh, gracias, Kat. Rosita, tú que eres las... Ah, Catalina, por favor. Qué pena robarme así la palabra. No, no hay problema. Dale. Pero sí, sí creo, estoy muy de acuerdo con Katy. Creo que esta pandemia, dejando de lado pues las desafortunadas pérdidas, nos ha hecho pensar muy a nivel local, ¿no? Todo
la gran mayoría de cosas tenemos que conseguirlas muy cerca de nosotros y creo que ha sido también muy importante para estos pequeños emprendedores que empezaron a desarrollar un nuevo conocimiento y entonces hacen de su interés o de su habilidad a un negocio que puede ayudarles mucho más en este tiempo de crisis, como lo has dicho. He visto, la verdad, bastantes emprendimientos que empiezan a partir de tejidos, de gente que aprendió a tejer, teje blusas, teje bufandas, pero todo a nivel local me parece que es una gran oportunidad como para crear redes también entre las personas que, que hacen estos emprendimientos eh, y ver cómo de alguna u otra forma podemos igual hacer como una red local para ayudar no solo a promover estas iniciativas de conocer habilidades ancestrales como tejer, bordar, todo esto, sino cómo eso se convierte en una especie de mercado local impulsado por las mismas redes que tenemos. Claro, la idea sería, y es maravilloso, la globalización y que los productos nacionales salgan al mercado de forma masiva o de forma muy destacada, como lo mencionaba la señora Rosa, con grandes líneas de moda o con representaciones ante figuras públicas. Pero también es importante ver que todo eso tiene como un piso, una base local que siento que la pandemia nos ha dejado ver, ¿no? Ver que mi vecino tiene este emprendimiento y lo puedo ayudar y empezar a generar estas redes entre la misma comunidad. Correcto, sí, señora. Pues una de las cosas que tenemos en la Corporación Social Muisca es precisamente conservar a través de sus asociados y de sus unidades de emprendimiento que están vinculadas, no perder ese talento innato que todos traemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y cada uno pues de acuerdo a su, ¿cómo se dice? A su afición o a lo que más le gusta hacer o a su destreza, por así decirlo, porque pues no todos hacemos las mismas cosas, pero cada uno en su especialidad hace un gran aporte a que logremos conservar al menos la cultura, y el propósito nuestro pues es transmitirla. El propósito nuestro es que a nivel cultural no se nos pierdan esos conocimientos, porque pues ya pues por tanta tendencia tecnológica y moderna del mundo, pues hasta nuestros jóvenes son un poquito esquivos a querer aprender de estas artes. Pero sí dejar plasmado en estos escenarios y en este escenario la oportunidad para continuar eh, con las tendencias al futuro, que son pues seguir tejiendo, pero ya mejorada la forma de comercializar nuestros productos. Rosita, por favor. Tú tienes un aporte valioso a nivel de turismo y de cultura artesanal en el turismo. Claro que sí, muy de acuerdo. Y pues acá hay que estar como esponjas para poder absorber todo ese conocimiento que nos llega en el momento de Katy, de Catalina, de la señora Vilma. Y pues para poder responder a todas las personas que pueden estar interesadas en hacer esa, en hacer ese tejido social por medio de este gran arte como es la tejeduría. Poder entrelazar y rescatar las tradiciones de una forma que las podamos poner en escena. Mm, yo veo el futuro de la tejeduría muy vinculado, muy involucrado, muy incluyente con las poblaciones y con las generaciones. En este momento yo quisiera permitirme llegar a observar a los adolescentes en una escena teatral donde puedan vincular a muchas de nuestras poblaciones, llevar su conocimiento del arte en medio de la poesía, la danza, la tejeduría, y hacer de esto voltear los ojos
del turismo nacional e internacional hacia nuestro departamento. Entonces, lo veo como una oportunidad muy grande para unir a las familias y unir a las personas de nuestras diferentes localidades, siendo como muy objetivos y no perder nuestras tradiciones, llevarlas siempre hacia el futuro y que quede plasmado en nuestros actos. Eso sería muchísimas como gracias. veo a futuro nuestra tejeduría. Y bueno, escuchemos entonces a nuestra tejedora del día de hoy. Es una persona que pues lleva muchos años trabajando en los tejidos. ¿Cómo lo ve ella desde lo que venía hasta antes de la pandemia y cómo cree que puedan ser nuestras cosas a futuro? Pues, a ver, es un tema muy interesante. Esta pandemia, ¿qué nos hizo? Nos hizo salir del confort de donde estábamos trabajando. Veníamos trabajando de una forma totalmente diferente. Estábamos como muy dormidos, como muy tranquilos, pero esto nos ha obligado primero, a que tenemos que vender, tenemos que capacitarnos, tenemos que socializarnos a través de las redes. Ha sido un paso un poquito complicado, pero pues no es imposible, un poquito difícil, sí, pero esa es la tarea y esa es la meta. Es una labor titánica porque pues las redes para uno siempre han sido, es un tema un poquito complicado, pero igual nos ha llevado a salir adelante, a sacar de nosotros esa fuerza que llevamos en la sangre, esa fuerza que desde otrora se ha manifestado en todo el país, porque de Boyacá ha salido lo mejor, de Boyacá salió la libertad, de Boyacá salieron los mejores valores. Y qué rico llevar en alto la bandera de ser boyacense. Muchas gracias. Gracias, Simón. Creo que se nos perdió un poco el video. ¿Siguen ahí? Sí, yo Ok. estoy aquí. ¿Sí? ¿Me ven? Sí, las veo. Miriam estará ahí, que se nos perdió por acá. Creo que sí. Aprovechamos y hacemos un poquito de desorden porque tú tocaste un tema que me parece muy, muy importante en este momento y es el de el comprar local, porque Sí. ese comprar local va muy ligado pues a todo lo que es ese discurso de la sostenibilidad, ¿no? Regional. Claro. Entonces, fíjate que la creatividad de la cual nosotros somos protagonistas en esta pandemia nos ha permitido que miremos qué es lo que está vendiendo el de al lado y de qué manera yo me puedo beneficiar y también él se beneficia, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado esta idea de los tejidos, es porque sí te invita mucho a robustecer la vivencia ambiental y es compra local porque cuando tú estás comprando local, aunque hay materias primas que tú necesitas de otras regiones, pero fíjate que va a haber una dinámica que al final va a permitir que toda la región se vea a sí misma y al verse a sí misma llegue a un crecimiento económico. Otro puntico que me llamaba mucho la atención y ustedes hablaban era acerca de cómo las nuevas generaciones pueden enamorarse. Yo siempre he sido muy amiga del tema de los semilleros y yo me acuerdo que yo llegué a tejer, o sea, tejer con 2 agujas, fue porque el colegio donde yo hacía el bachillerato, las monjitas me enseñaron y me presentaron las 2 agujas. Entonces fue la primera semillita que ellos dejaron ahí. Ya más adelante uno crece y de pronto, dependiendo, digamos, del grupo social en el que te vayas a desenvolver, te vas a dar cuenta que
que esos temas vuelven, ¿no? Entonces vuelven porque ya la compañera, no sé, trajo alguna pieza muy linda y resulta que la pieza fue hecha a mano y entonces tú quieres algo igual y entonces a veces te mides y dices, no, yo lo puedo hacer. Do it by yourself, dicen los gringos, entonces hagámoslo. Entonces llegas a eso y vuelve a nacer ahí. Y fíjate que como yo pienso que debe haber muchas personas que ligan su profesión a esa pasión y desde su profesión, imagínate desde el mundo de la microbiología, por allá donde son laboratorios, donde son geles, donde hay bacterias, mohos, vienes caminando, entras por la puerta del control de calidad del aire de los lugares y después llegas a las piezas, en donde las piezas vas a encontrar los microorganismos y desarrollas toda una concepción de cómo tú le dices a la persona, mira, lávate las manos antes de tocar la fibra, porque va a permitir que a largo tiempo esa fibra se mantenga. Y si tú estás tejiendo una pieza para bebé y garantizas que tus manos estén higiénicas y de pronto estén muy poco odorizadas, vas a poder tener una pieza que si no necesitas un prelavado porque se la vas a entregar así directamente, entonces vas a tener una pieza de mayor calidad. Entonces, llegar a unir todos esos conceptos a mí me ha parecido muy interesante y pienso que son conceptos que nosotros necesitamos llevar a esos semilleros, que son los semilleros de los colegios que tenemos actualmente. Yo digo, ¿cuántos colegios de los que existen ahora están todavía las famosas selectivas? ¿Cuántos de esos nosotros vemos que los niños volvieron a su labranza, o sea, volvieron a su entender qué es la lana, qué es la fibra, que vamos a hacer crochet, que vamos a hacer esta parte de bordados? Caramba, a mí me llama mucho la atención el tema de bordados, que aunque no sé si estamos o sea, si en este momento lo vamos a tocar tanto, es porque dentro de ese concepto de artesanía y arte, el bordado funciona para esos dos campos. Tejeduría todavía va muy ligado a lo que es la parte de artesanía. Si caminas un poquitico más por la parte del arte textil y quieres acercarte allá, bueno, tienes que ya hablar de tapices, ¿cierto? Pero el bordado en este momento, como lo encuentras en esa tendencia mundial, es que el bordado, tú puedes hablar del bordado como artesanía, pero también hablas del bordado como arte, como expresión de ese artista. Hablas del bordado también como una comunidad en la que llega a través del bordado a mandar un mensaje social, a enviar un mensaje social. Entonces, yo pienso que sí está muy ligado a los colegios y a la formación, a esos pequeños semilleros, para que los chicos se den cuenta que eso existe, que no solo es el trabajo de la abuelita. Ay, es que yo veo a mi abuelita que como tiene tiempo, entonces se sienta y teje. No, fíjate que detrás de eso todavía hay un concepto, lo que yo les decía, a mí al final, más allá de enamorarme y el gusto que se siente al terminar una pieza, es entender cómo el tejido caminó y está caminando en la historia de la humanidad. O sea, cómo al principio nos vestíamos y ya después a través del tejido podíamos nosotros contar historias. En algún momento llegó a mi información acerca del quipú. Recuérdense que el quipú era un elemento que tenían la cultura, se me escapa, el quipú, los quechua, ¿sí? La cultura inca, y ellos utilizaban ese elemento que consistía en fibras de diferentes colores, con diferentes nudos, y podían ahí hacer escritos de historias, llevar contabilidad. Por supuesto, son muchas hipótesis, hay personas que han dedicado toda su vida a ese estudio, porque lamentablemente en ese momento de protegerse ellos mismos frente a una colonización, ellos lo que hicieron fue que destruyeron piezas y mejor aún, inmolaron a las personas o a los administradores de los quipú, que eran los que se encargaban de descifrar cada uno de esos códigos insertos en el tejido. Entonces, para mí, yo digo que llegar a través de esa historia, llegar a través de lo que llaman el storytelling a los chicos, ¿cierto? Es muy interesante porque ellos empiezan a engancharse y al final van a cambiar esa concepción que tienen del tejido de las personas mayores que se sienten a tejer, a entender cómo hay ahorita un yarn bombing, que es todo una tendencia ligada a la parte de crochet, de agujas, de bordado, y que a través de eso tú te puedes expresar. Yo muchas veces, digamos, en la intimidad de mi casa digo yo, bueno, mira, hay un sentimiento que no puedo manejar bien. ¿Cómo lo manejaría? O sea, de pronto le puedo dar colores a través de una fibra. Jaime Serra,
en un curso que él dictó acerca de la infografía y el periodismo, y era simpático porque llamaba entre el arte y el periodismo. Imagínate tratar de ligar el periodismo con el arte más allá desde la parte informativa, sino la parte expresiva. Yo veía, yo decía, caramba, sí, algo tan sencillo como unos hilos de colores, le colocas un significado y puedes hacer todo un tejido y al tejido tú le estás diciendo, mira, tal vez los lunes el mayor color de mi tejido es el morado, porque el morado significa el temor al inicio de una semana. Entonces fíjate cómo una artesanía va caminando ya por el mundo del arte, de esa parte de expresión, pieza única y todo eso. Entonces yo sí, yo digo que parte de que nosotros podamos entender y amar lo que estamos haciendo es poderlo transmitir a esas generaciones futuras. El ejemplo, yo soy de las, yo les comentaba, yo soy de las que llego a tejer todo el tiempo. Yo tejo y tejo y tejo y para mí no hay cafecito un domingo en la tarde si no hay acompañado una pieza para tejer. Esa es mi forma, digamos, como de relajarme. Entonces, mis sobrinos vienen, ven, mi hija, y todo el mundo empieza a preguntar, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué es eso? Y ha sido muy agradable ver para mí cómo algunos se han acercado para que yo les cuente cómo lo hago, otros simplemente son autodidactas, otros dicen, no, pues lo mío no es dos agujas como hace mi hija, que mi hija simplemente coge un gancho, lo llena de fibras y empieza a hacer nudos. Y yo le digo, mami, ese es el inicio de un macramé. Y empieza a hacer nudos y le digo yo, pues sabes que hagamos una pulsera de esto. O sea, eso sí, esa buena idea, llevémoslo a un fin último, o sea, hagamos una pulsera. Pero fíjate cómo uno va caminando en esas dos, o sea, sembrarles a ellos, por eso yo hablo del concepto semillero, y más allá de sembrarles a ellos, es decirles desde el ejemplo, mira lo que yo estoy haciendo. Porque es que el discurso es espectacular, o sea, el discurso patriota es increíble, pero aterrizarlo un poquito es más a decirle, mira, es que cuando tú piensas, exacto, o sea, aterrizar, yo siempre he pensado que uno tiene que hablar lindo, pero aterrizarlo, ¿sí? O sea, tocar fibras, pero aterrizarlo, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, pues... Sí, claro. Sí, sin duda, digamos, se aprende como a partir de lo que uno hace, ¿no? De la actividad. Y el activismo en estas tendencias culturales es lo que las va a mantener vivas. Si no, como les decía, lo vamos a seguir viendo como algo que abrimos un libro de historia y está ahí, porque está ahí. Y tiene una historia fascinante como la que nos acabas de decir de esta tribu, pero entonces esto también puede volverse algo más cercano a nosotros. Yo creo también algo muy interesante que tocabas y yo no tenía ni idea es todo el componente medioambiental que hay detrás, ¿no? No solo detrás de empezar a tejer estas redes de empresas locales y empezar a difundir el conocimiento, sino también dentro del mismo tejido hay una sostenibilidad ecológica que me parece muy bonita, más porque siento que nuestra generación, mi generación tiene un sentido social muy grande, tiene un sentido ambiental, porque nos vemos frente a un cambio climático que nos está afectando a todos, frente a una gran contaminación de plásticos y todo esto, nos damos cuenta que las grandes empresas de ropa producen desechos masivos que le están haciendo mucho daño al medio ambiente y entonces aparecen como estas iniciativas que son locales, que son de nosotros, con las que podemos apoyar al comercio de nuestra región y empezar a crecer como entre todos y minorizar pues, nuestro impacto en el ambiente, ¿no? También creo que es maravilloso pensar en el concepto de artesanía, porque una artesanía pues es lo que uno hace con las manos, lo que uno le gasta tiempo y detalles. Y el hecho de que cuando uno fabrica algo manualmente y le pone su sello, su firma, bueno, cuando uno teje, ¿no? Elige el color, elige el patrón, es algo que ocupa mucho simbolismo, es una materialización del tiempo, ¿no? Porque el tiempo nadie te lo puede regresar, el tiempo pasa y se va.
pero estos objetos que uno hace artesanalmente son la materialización de tu tiempo y tus intereses y también de toda una cultura ancestral que hay atrás. Entonces, si nos ponemos a tocar de fondo todos los significados de lo que es la artesanía y el tejido, no acabamos nunca, pero sin duda es muy relevante para que las nuevas generaciones, las generaciones de más atrás, puedan tener como esta cercanía con sus costumbres, con lo que es ser boyacense, con lo que es ser mujer, con lo que es ser una persona que se acerca a esta cultura de tejer, de escoger todo esto y se alimenta de ello y crea un producto personal único que tiene su sello y que detrás tiene un mundo de historia fascinante. Sí, por supuesto. Claro que sí. Mira, si me permites, Eh, no voy a sí. monopolizar el taller, pero el foro, pero es que es que yo creo que vamos en la misma línea, o sea, entender, o por lo menos para nosotras nos parece importante, ya que tenemos ese espíritu javeriano, entender cómo uno conceptualiza los oficios, ¿verdad? Y Claro. yo siempre he dicho que así como el músico toma la partitura y entiende qué es la corchea, entiende qué es la semicorchea y sabe que cuando hay una ligadura hay un puntillo, sabe qué tiene que interpretar, digamos, aquellos que tocan teclado. Entonces yo digo que así mismo nosotros lo hacemos con los patrones de los tejidos. Fíjese que yo, por ejemplo, soy amante del Instagram porque me ha parecido que es una red social que a mí me agrada mucho, soy muy amiga de la fotografía, valga la cuña doméstica en esta temporada de pandemia, estaba dando Genial. la posibilidad de, pues no solo los cursos de crochet y los cursos de este tema que me encanta, que es el customatizar las cosas, el customizing, y lo llaman Sí, ellos ahí, el personalizar upcycling, las cosas. ¿sí? O el Personalizar. reusar de lo que tienes por ahí en el Ajá. curso, que dices, ese básico negrito que tienes por ahí, pues ¿por qué no le pones un bordado y estás estrenando pieza? Bueno, entonces dentro de este concepto dentro de esta historia de poder conceptualizar el oficio, yo decía, mira, yo utilizo el Instagram, me comunico con personas que la verdad ni siquiera sé qué lengua es la que hablan, porque sus comentarios son solo símbolos, símbolos, o sea, cosas que yo digo, bueno, no es inglés, no es alemán, o sea, yo no sé qué es, pero al final yo llego y le mando al personaje, porque lo he hecho, le mando al personaje un patrón y le escribo beauty o like it o alguna cosa así. No necesito decirle más. Ella llega o él y sabe leer lo que le estoy diciendo y lo toma como un reto, lo realiza y después me manda una fotografía y me dice, lo hice, I did it, o sea, miren, lo pude hacer. Entonces es rico porque tú puedes hacer un intercambio, o sea, puedes utilizar ese tejido y lo que yo les decía, la pasión que en este momento yo tengo es entender ese tejido como un vehículo de comunicación, como yo narro historias. ¿Se acuerdan que cuando nos decían nosotros el patchwork en sus inicios, más allá de hacer esos cubrilechos o los mismos tapices, eran las historias que se narraban a través de una sola pieza tejida? Y ahí hay una cantidad de historias que es el reflejo del pensamiento de la época, de lo que tenía de pronto el autor que expresar, de lo que lo mandaban a expresar si era para alguien, y ahí había un mensaje. Entonces yo digo, es muy bonito entender y fortalecer este patriotismo que tenemos, este regionalismo que tenemos a través de nuestros productos, pero entendiéndolos también como que hay de fondos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.